Por favor de tomar su lugar. Bueno, como decía nuestro hermano Salvador, hemos entrado en una etapa nueva según el calendario civil que llevamos y que rige nuestra vida diaria. Así que estamos iniciando un nuevo ciclo de año, y con este nuevo ciclo de un nuevo año también empezamos estas enseñanzas de escuela sabática. Y como hacía mención nuestro hermano también, con respecto de que este es un tiempo en el cual casi la mayoría en el mundo tiene buenos propósitos, la mayoría se encamina a mejorar su vida. Creo que nosotros podemos también tener ese pensamiento nosotros, que tanto aprovechamos en este año que pasó, cómo fue nuestra vida espiritual delante de Dios en este año anterior que ha transcurrido. Hubo deficiencias en nosotros, no fuimos cabales con nuestro Dios. Pues así como en el mundo hay estos buenos propósitos, creo que esto sí lo podríamos retomar nosotros. Es un buen inicio, un buen razonamiento el tener que hacer un cambio de vida. Si el año anterior fue malo, vamos a buscar que este año nuestro acercamiento a Dios sea mejor y acatar más su voluntad y buscar el hecho de acatar todas sus disposiciones para que de esta manera podamos estar mejor con nuestro Dios. Y con ese propósito vamos a iniciar nuestra enseñanza de este año con este nuevo cuadernito. Quisiera iniciar desde el editorial. Siempre acostumbramos a leer el editorial para ver qué nos dicen nuestros hermanos que hacen el cuadernito. Así que voy a leerlo, ustedes vayan siguiendo con la vista. Dice: este cuaderno fue elaborado por el Ministerio de la Iglesia de Dios, que oficia en la casa de oración ubicada en Francisco Tamagno, número 97, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, código postal 06220, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Las Sagradas Escrituras describen leyes que rigen la naturaleza de la creación del Dios, el funcionamiento del cuerpo humano, la conducta, la alimentación de las personas y otras leyes. Los 10 mandamientos son una ley escrita en 2 tablas de piedra con el mismo dedo de Dios, escrita para regir la conducta de las personas para que estuvieran en armonía con Dios. Esta ley santa, justa, buena y perfecta fue entregada por Dios para normar la conducta de toda la humanidad. La transgresión de la ley divina por Adán y Eva trajo como consecuencia la muerte para las personas. En este semestre se estudiará la ley de Dios integrada por los 10 mandamientos y su diferencia con respecto a la ley de Moisés, legislación constituida de diversas leyes escritas en un libro para el pueblo de Israel. Es importante que los miembros de la Iglesia de Dios conozcan la diferencia entre la ley de Dios, la cual sigue vigente en esta dispensación cristiana, y los ritos que fueron enclavados en la cruz, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Dios permita que este cuaderno sea de utilidad al ministerio y a todos los miembros de la Iglesia en la predicación del Evangelio de Salvación. Atentamente, el Ministerio de la Iglesia de Dios. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver que según el desarrollo de las lecciones de este semestre, va a ser con respecto de las leyes, para hacer la diferencia entre la ley de Dios, que fue escrita por el mismo dedo de Dios y que fue escrita en tablas de piedra, y la ley que fue escrita en un libro y que fue la ley de Moisés,
aunque fue dictada por Dios, pero que esta ley fue el encargado de escribirla Moisés. Ese va a ser el objetivo de este cuadernito, que analicemos perfectamente que la ley de Dios sigue vigente y que la ley ritual con respecto a Moisés quedó enclavada en la cruz. Después, más adelante, nuestros hermanos nos pusieron desarrollo de las lecciones. Yo les decía a los hermanos en nuestro momento que nos reunimos para analizar la escuela, que bueno, este desarrollo pues realmente no es para nosotros. Yo creo que se va a adecuar para aquellos que tengan una hora de estudio. Nosotros tenemos más tiempo, así que no nos podemos ajustar a este tiempo. Nosotros vamos a desarrollar nuestra lección como siempre lo hemos hecho. Esto es que casi la mayoría de localidades tiene el desarrollo de la escuela en una hora, y por eso es que lo desarrollaron en un tiempo de 50 minutos. Nosotros tenemos más tiempo para que nos ajustamos a este tiempo, nosotros no nos percatamos. Bueno, después de haber hecho estas observaciones, vamos a iniciar con nuestra primera lección del 4 de enero del 2014, que es esta fecha en la cual estamos. Y el título de nuestra lección es Diversas leyes en las Sagradas Escrituras. Y con este título, bueno, pues ya nos está haciendo notar que hay diferentes leyes dentro de la palabra de nuestro Dios. Y este va a ser nuestro primer objetivo en esta ocasión, ver cuáles son esas diferentes leyes que marcan las Escrituras según el tema que vamos a desarrollar en este día. Vamos a leer nuestro texto dos ocasiones, una puesta de pie y después lo decimos de memoria los que lo hayamos aprendido. Dice así nuestro texto: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Nuevamente, hermanos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Puestos de pie, le damos un Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Si alguien aprendió durante la semana, puede decirlo en este momento. Hermana Irene. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén, hermano, gracias. Sí, hermano Salvador. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. 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 Gracias. ¿Alguien más que quiera decirlo? Hermano, adelante, hermano. Porque según el hombre interior que está deleitó en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén, hermano. Gracias. Puedes tomar su lugar. ¿Alguien más? Hermana Silvia, adelante. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley que está en mis miembros
y se revela contra la ley del espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén, hermana, gracias. ¿Alguien más, hermano, que quiera decirlo? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén. Hermana Rocío. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén, hermana, gracias. Hermano Arturo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley que está en mis miembros, se revela contra la ley de mi espíritu Y que me lleva y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén, hermano, gracias, hermano, por todo su lugar. Hermana. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en los miembros, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22, 23. Amén. Amén, hermano. Tome ese lugar. ¿Quién más quiere decirlo de testimonio? ¿Alguien más? ¿De acá de este lado? ¿No? Ahora sí se les dificultó. A ver, hermano. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Yo lo A leo, ver, hermano. hermana. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén, hermana, gracias. Si no, ya ayúdense con el cuerpo. A ver, hermana. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén, hermana, gracias. Hermana Lea. Que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22, 23. Amén. Dice porque según el hombre porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén, amén, gracias. Voy a ayudar Sí, hermano, cómo no. porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley, no, ¿verdad? Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. Amén. Amén. Bueno, ahí está nuestro texto y ya desde aquí podríamos ir haciendo un análisis porque ¿qué tiempo tenemos? Yo creo que pasamos a la introducción y dejamos un análisis del texto porque ya el tiempo se nos fue. Introducción. ¿Quién desea iniciar con los dos primeros párrafos? Sí. Las Sagradas Escrituras describen una gran diversidad de leyes. Existen leyes que rigen la naturaleza y la creación de Dios. Dice, alabad el sol y a luna, alabad de vosotros todas las lucientes leyes, os sabes, ley que no será quebrantada. Salmo 148, 1 al 6, lea también Jeremías 21, 35 al 36. El funcionamiento del cuerpo del ser humano y su conducta es regido por leyes. Dios les dio a Adán y Eva lo que tenían y lo que no tenían que hacer. La desobediencia de la primera pareja trajo como consecuencia la muerte para las personas por haber recibido la ley de Dios. También existen leyes escritas para regir la conducta de las personas mediante las cuales estuvieran en la con Dios. Amén. Los 10 mandamientos son la ley que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Le fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Esta ley santa, justa y buena, perfecta, fue entregada por Dios para normar la conducta de toda la humanidad, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7, 12 y 22. Asimismo Dios utilizó a Moisés para escribir en un libro todas las leyes que le dio al pueblo de Israel. A este conjunto de leyes se le conoce como la ley de Moisés o ley mosaica, la cual contiene 613 preceptos de carácter moral y legal, ritual. Los preceptos morales norman la vida del pueblo de Israel. Normaban la vida del pueblo de Israel. Y como es natural en los preceptos morales, estaban contenidos los 10 mandamientos y todos los estatutos que habían regido la conducta de los hijos de Dios desde el principio de la creación. Entre estos preceptos se encuentra la ley de la alimentación. Los preceptos legales marcaban la sentencia y castigo para los que transgredían los preceptos morales. Y finalmente la parte ritual contenían los reglamentos del sacerdocio, los sacrificios y todos los ritos del culto levítico. Amén. Las personas tienen inherentemente una ley carnal que las guía y dicha ley representa una fuerza contraria a los mandatos de Dios. Esa ley controla sus pensamientos y sus deseos y convierte al hombre en esclavo de ella, y se le conoce como la ley de la naturaleza carnal, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Cuando el Evangelio de Salvación llega a la vida de las personas, empieza un proceso de transformación para ser salvados de la ley de la naturaleza carnal, que obra en los miembros, ya que no se puede obedecer la perfecta ley de Dios si no se erradica la ley carnal que gobierna en nuestra vida. Amén. Bueno, pues es el análisis que hacen nuestros hermanos. Falta nosotros darle un sentido a las palabras que nuestros hermanos han puesto. Así que voy a pedir a nuestro hermano que leyó los primeros párrafos, nos dé su observación. Aquí dice que las Sagradas Escrituras tienen una diversidad de leyes y que rigen la naturaleza de creación de Dios.
Entonces el sol, pues su ley yo creo que es alumbrar la tierra. Es como una orden, ¿no? Una ley. La luna, las estrellas para las estaciones del año y todo eso. Pero también para que crezca la hierba y todo lo que se ve en la tierra, ¿no? Así como las nubes también deben estar allí. Fíjese la ley del sol, ¿cuál es? ¿Qué hace el sol todos los días? Sale y nos da un nuevo día. Y al atardecer se oculta. ¿Esa ley cuándo deja de existir? No. Si dejara de existir esa ley en el sol, no habría vida. Se acabaría la vida total. Entonces es la ley del sol, lo mismo de la luna. Sí. La puso para alumbrar a la tierra en las noches. Ajá, sí. Y también la puso, como usted dice, estos astros sirven para medir los tiempos y las estaciones del año. Entonces todas esas leyes que están en los astros, Dios las puso. Son leyes establecidas por Dios y son eternas como lo hizo así. Muy bien, hermano. ¿Qué más? Entonces también yo veo ahí que, por ejemplo, las nubes nunca cambian de su posición, ¿no? Siempre están ahí. Ajá. Y también es otra ley. Fíjese, las nubes juegan un papel importante casi por lo regular. Hay días en que no vemos nubes en el cielo. Se desaparecen. Y Y fíjese una cosa, hay veces que hay muchísima nube y parece que va a llover y se vuelven rojas y se esfumaron. ¿por qué razón? Que aire. No es el tiempo adecuado para que llueva. Recuerde que tenemos estaciones del año. Entonces en el verano siempre verá usted nubes en el cielo y siempre habrá lluvia porque es tiempo de lluvia. Esa es una ley que puso Dios. En este tiempo de invierno, a hoy con la distorsión que ha habido de los tiempos, sí alcanza a llover. Sí. Pero realmente cuando vemos llover en diciembre, pues ¿por qué en este tiempo si no es tiempo de lluvia? Pero esto ha sido por la distorsión que ha causado el hombre dentro de las leyes que Dios estableció. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más, hermano? Dice que el funcionamiento del ser humano y su conducta es regido por leyes. Y Dios les dio a Adán y a Eva lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Entonces yo, por ejemplo, puedo pensar que una ley para el ser humano es que tiene que alimentarse. Siempre, porque si no muere. Puede ser una ley, un estatuto, no sé qué era. Y también dice que a Adán y Eva les dio una orden, unas leyes que no debían quebrantar. Pero ellos, pues sí, la quebrantaron. La desobediencia, que se llama desobediencia de la primera pareja, por la cual vino la muerte a toda la humanidad. Así es. Que también dice que hay leyes que rigen la conducta del ser humano. Y las leyes que Dios pone es para que el hombre pueda vivir tranquilo y muchos años. Porque el que no rige esa ley se va a la delincuencia y muere joven por no haber obedecido esa ley. Se le tocan las de malas. Sí. Hay delincuentes que viven muy apacibles. Sí, pero hay muchos que son jóvenes, se meten a la drogadicción y ellos mismos se matan. Bueno, entonces a veces el transgredir las leyes en el aspecto de nuestra persona, por ejemplo, un hombre que se droga va minando su organismo poco a poco. No se nota, pero sí va haciendo estragos en el interior de su ser, hasta que finalmente o le llega una enfermedad grave, aunque no muera, pero tiene esa enfermedad ahí. ¿Por qué? Por haber transgredido la ley de Dios. Bueno, muy bien, hermanos. Es un panorama sencillo. Díganme. Bueno, aquí vemos un mandamiento de la ley de Dios, son los 10 mandamientos, es una ley, es un mandato de Dios. Los mandamientos nos los dio Dios para regirnos
para que suframos menos, para que tengamos ese conocimiento de esos mandamientos. Si los guardamos, Dios es justo, misericordioso, los cuales nos puede traer tranquilidad en nuestra vida diaria y continua. Porque estos mandamientos se los dio Dios a Moisés para regir a toda la humanidad. ¿Cómo contestaría, hermano? Disculpen que me interrumpí. Si usted le está explicando a una persona que estos mandamientos que dio Dios fue para que la conducta del hombre sea normal, es decir, para toda la humanidad, y enseguida le responde, no, está usted mal, porque estas leyes se las dieron a Moisés y fue para el pueblo de Israel. Bueno, ahí le diría yo, a Moisés le dejó escritas leyes en un cuadernito, en un librito, en un cuaderno que él escribió con su propia mano, Moisés, pero estos 10 mandamientos Dios los dejó escrito con sus dedos, lo cual no puede ser cambiado, porque fue para toda la humanidad, para regir a la humanidad de su conducta. Para eso son los 10 mandamientos. Y las leyes de Moisés, lo que él escribió, era para regir al pueblo de Israel, y eran ritos y sacrificios. Es lo que más o menos tenemos. Adelante. Así que vemos, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero también la ley interna que nosotros tenemos, la que nos rige a nosotros, nos hace transgredir. Muchas veces queremos hacer el bien, sin embargo hacemos lo que no queremos, como nos lo dicen los pasajes. En el segundo párrafo dice, asimismo Dios utilizó a Moisés para escribir en un libro todas las leyes. O sea que leyes hay infinidad, y que el pueblo de Israel sabía de los 10 mandamientos también, porque venían regulados también, nomás que después fueron escritos por el dedo de Dios. Y como dice ahí en lo que Moisés escribió, lo cual contiene 613 preceptos, 13 reglamentos que hay que guardarlos, que no es malo tampoco. Quedó abolida con la muerte del Señor Jesucristo, quedó abolida los ritos y sacrificios, pero no que quedara abolida los 10 mandamientos. Muchos creen que quedaron abolidos los 10 mandamientos. Entonces, pues ya, ¿de qué caso tendría que viniéramos aquí si no hay ningún mandamiento que cumplir? ¿Estaría bien? Como dice, eran preceptos de carácter moral, legal, ritual. Era para normar la vida del pueblo de Israel y para tenerlos en orden. La conducta de los hijos de Dios desde el principio de la creación. En esto se encuentra la ley de la alimentación también. La ley de los alimentos nos está diciendo qué debemos de comer, no porque no podamos comerlo, sí, pero ¿qué hacemos al comer? Dice, no lo que entra a la boca hace daño, sino lo que sale de la boca es lo que más daño hace. Pero Dios nos pone reglamentos para la alimentación, para nuestra salud, para nuestro beneficio, para no tener enfermedades posteriores. Es lo que más o menos entiendo yo de lo que es leído. Gracias. Bueno, hermanos, ya fíjese que a nosotros nos ayuda mucho el tener el análisis porque nos amplía el panorama, y prácticamente nosotros notábamos que dentro de lo que nuestro Dios nos concedió es la ley espiritual y la ley de la carne o la ley del pecado, ¿verdad? Prácticamente. Y de eso se tratan estos dos últimos párrafos,
Porque fíjese, dice, las personas tienen inherentemente o adherida una ley carnal que las guía, y dicha ley representa una fuerza contraria a los mandatos de Dios. Nosotros hemos analizado que todos conocemos lo que no debemos de hacer. Algo muy sencillo, el robar. Todas las personas tienen ese conocimiento, mas sin en cambio sus deseos los orillan a cometer ese mandato.